Perdóname que te interrumpa. Antes Sí. de irnos a Estados Unidos, te lo comentaba antes, a nivel simplemente de saber tu opinión. Hay dos cositas. Una, antes me decías que, por ejemplo, a nivel España y demás, hay muchas o bueno, en Estados Unidos, ¿no? Con Ranger, etcétera, ¿no? Que acaban formando parte de cierto tipo de unidades de élite, ¿no? Sí. La realidad, y no me quiero meter en este tema porque, bueno, es un tema que al final no es que sea más o menos desconocido, sino que es un tema que nos da para otro podcast entero, Sí. pero cada vez más, pues digamos que por desgracia también por el sistema, ¿no? Porque el dinero prima sobre todo, se ven personas élite de unidades como SWAT que acaban estando vinculadas a la delincuencia organizada a nivel México. Sí. ¿Por qué? Porque al final cuando tú coges una persona, ¿no? ¿Por qué lo hablo contigo? Porque al final tú eres una de esas personas súper experimentadas y con mucho bagaje en cuanto al control de las armas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú coges una persona que realmente sabe lo que está haciendo, ¿sabes? Te multiplica las posibilidades de ganar la competencia. Y cada vez se ve más, ¿no? Es complicado también. Al final Estados Unidos y México están tan cerca haciendo frontera que el trasiego de arma de dinero, incluso de ese, digamos, capital intelectual, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, eso es inevitable. Es Claro. inevitable. Y digamos que la calidad de una policía, ya sea una policía estatal, federal o una policía local, regional, la calidad viene del servicio que da a los ciudadanos y de los niveles de corrupción que tiene. Es decir, Claro, junta esos dos factores o réstalos y entonces tendrás la calidad de la policía. claro. ¿Vale? Ahí está el secreto, el servicio que tú le das a los ciudadanos, la importancia que le das tú a ayudar al ciudadano a solucionar su problema, no a cumplir con tu horario y irte. Sí, y luego está el nivel de corrupción, ¿no? Gracias a Dios, en Europa los niveles de corrupción son mínimos, ¿sabes? Claro. Salvo que, A oye, nivel hay policial, que total. hablarlo, salvo que vayas a sitios como, por ejemplo, la línea de Gibraltar, donde hay un movimiento de dinero enorme, pero ya le hacen carga a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de cambiar y de ir rotando a la gente que está ahí, porque si no, lamentablemente, son seres humanos y Claro. terminan cayendo, ya sea por la corrupción, por el dinero, o por las propias amenazas con las que se puedan encontrar contra ellos, contra su familia, Sí, etcétera. claro, al Entonces, final es lo de esta figura que cada vez más rechazan, entre comillas, ¿no? Los colombianos, del plata o plomo, ¿no? De Pablo sí, Escobar. Al final, como tú dices, ¿no? O sea, primero yo te pongo el dinero sobre la mesa, vale, sí. pero es que a lo mejor no es solo dinero, es que a lo mejor lo que te estoy Correcto. poniendo sobre la mesa es la dirección del colegio de tu hijo y ahí cambia la Exacto, cosa, ¿eh? Ahí, exacto, ahí, ahí no hay dinero que me lo pague, exacto, dime qué tengo que hacer. exacto. Ahí hay una corrupción que muchas veces no te queda más de remedio que decir, Claro, bueno, pues voy a tener que mirar para otro lado, ¿vale? Pero bueno, pero ahí está el tema de eso, de rotar, de que vayan cambiando los mandos y a claro, los miembros y tal. Por un lado, es una lástima porque se pierde la experiencia. ¿Sabes? No es lo mismo un claro. tío que lleva 10 años trabajando en la línea de Gibraltar, como son los policías locales que están allí, que son boinas verdes, ¿vale? Yo tengo un compañero, Ernesto Pérez Vera, que, bueno, él se tuvo que retirar por lesiones que tuvo graves de un ataque que tuvo que sufrir allí. Entonces, esos policías locales tienen una experiencia que cuando llega un miembro del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil allí, ellos no la tienen. Claro. Evidentemente. Entonces, por un lado se pierde la experiencia, la veteranía, como se suele decir, es un grado, pero por otro lado limpias también. ¿Vale? Porque al Sí, fin y al cabo es lo que hay. Y lo mismo pasa con vigilancia aduanera, etcétera, ¿no? O sea, sí, no queda. son puntos calientes donde realmente tienes que Exacto, estar, ser previsor y ir dos pasos por exacto, delante. exacto. Pero sí es verdad que luego nos vamos a Iberoamérica y sí que nos encontramos con muchos casos de corrupción y de policías que son muy corruptas. ¿Vale? Mm, Es inevitable, hay mucho narcotráfico y hay mucho poder. Y muchos de ellos terminan en el lado oscuro. sí, Eso lo sabemos. No son ángeles, no son ángeles, son personas y por motivos personales o por motivos económicos o por motivos familiares no les queda más remedio decir, pues mira, voy a tener que dar el claro, paso para el otro claro. lado porque es lo que hay. Sí, además las condiciones Eh, de vida en ciertos países al final son sí, es su tan realidad, malas es su que realidad. claro, que al final es, o sea, puede ser o no justificable. La Sí, realidad es que tienes que acabar entendiéndolo. exacto. Tienes que ponerte en la situación real de Exacto. esas Pero personas. que se puede arreglar, por supuesto. Mira El Salvador, el ejemplo de Claro. Abiy Bukele, con el tema de las maras. O sea, se puede cambiar, por supuesto. ¿Qué opinión te merece a ti Bukele en cuanto a toda esa transformación que ha hecho en nada en El Salvador?
Pues la verdad es que es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir no solamente por Latinoamérica, sino por el resto de los países europeos y, por supuesto, África, que es el país que está, o sea, el continente que está un poquito más dejado de la mano de Dios, ¿no? Pero en el caso de Latinoamérica es un ejemplo a seguir, pero vamos, un ejemplo brutal. Y creo que de hecho ya se están poniendo en algunos sitios, están tomando ya recortes. O sea, Ujú. lo que pasa es que no es lo mismo un país como El Salvador Claro, que un país como Brasil. No claro. puedes comparar. O sea, las dimensiones y todo, cuanto más grande, más se maximiza el problema. Claro. Y no es lo mismo, pero no cabe la menor duda que el problema que tenía El Salvador era brutal. O sea, el país con mayor cantidad de homicidios Sí, de América. sí, A sí, pasar sí. a ser el segundo país más seguro del Sí, y mundo. no, hubo un momento que El Salvador tenía más muertes, más homicidios al día. O sea, era el número uno del mundo en cuanto a Correcto. homicidios y tenía, recuerdo leerlo en un libro que por ahí lo tengo, es más, lo traje ayer, montando todo esto nuevo. Roberto Saviano, 000, cómo la cocaína gobierna el mundo. Él hablaba de que en El Salvador hubo momentos en el que había más muertos al día que en Afganistán, en el Fíjate. punto álgido de la guerra. Sí, O sea, ¿a qué niveles, no? De, sí, de violencia y de sí, inseguridad, porque al final, sí. tratando los temas como tú a nivel experto, pero también como ciudadano, ¿me entiendes? O Por sea, supuesto. ¿a quién le va a gustar? No se puede romantizar, o sea, a mí me encanta. Yo veo la serie Narcos en Netflix y me encanta. Sí, Pero yo te lo comentaba a ti en un audio el otro día. Yo, pues no me digas por qué, como con tantos otros temas, le he dedicado muchas horas y muchos documentales y muchas entrevistas a ciertas cosas relacionadas con México, con todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Y cuando de verdad lees cuatro cosas reales, es cuando te das cuenta de que romántico tiene nada. sí, tiene poco, tiene muy De poco. romántico tiene nada. Tiene muy poco, exacto. Pero bueno, Hollywood siempre tiende a romantizarlo todo y no cabe la menor duda Es la que manera de exportarlo, es ¿no? Al la final. forma de exportarlo y de blanquear también la situación que vivió, pues, en este caso Miami, También, sí, sí. Los Ángeles, en los años 60, 70, 80, o sea, aquello era el lejano oeste, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo han romantizado un poco, pero la situación era terrible. Pero bueno, volviendo a El Salvador, lo que ha hecho Bukele es un milagro. O sea, así de claro, es un milagro. Sí, 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 sí. Nadie hubiese Yo creo pensado que hay eso. gente que está en contra y que políticos y tal que se pronuncian que derechos humanos y demás. Bueno, no sé si hay debate o no. Lo que tienes que tener claro es eso mismo que mencionábamos antes con la corrupción a nivel policial en ciertos lugares del mundo. Pues, realmente te estás poniendo en la piel de esa gente durante años sufriendo un nivel de violencia, de inseguridad, de Sí, vejaciones, de todo tipo de cosas que aquí, por suerte, menos mal, no puedes ni imaginar. sí, Vete a criticar y a poner tus lecciones de sí, filosofía No, hombre, no, sí, no, sí, no, es que no tienes ni idea, sí. ¿sabes? No tienes ni idea. Bueno, como se suele decir, a veces el fin justifica los medios. Es decir, y nosotros no podemos criticar a El Salvador, las decisiones que ellos han tomado están dando unos resultados excelentes, así que Claro. lo único que podemos hacer es quitarnos el sombrero e intentar ver cómo se puede aplicar o que lo apliquen también los legisladores y los políticos en los países del entorno que se encuentran en una situación igual o peor. Exactamente, es que al final es eso mismo. Mm, Es que es la situación lo que te lleva a. Es la causa, sí, la consecuencia, digamos, lo que está sí, pasando, lo que te lleva a tomar estas decisiones. exacto. Desde nuestro privilegio, digamos, Mm, no puedes ni imaginar ese tipo de medidas tan estrictas y tan radicales, pero que tampoco puedes imaginar lo que te llevó a no, tomar esas decisiones. por supuesto, Es que no te lo por puedes supuesto. imaginar, por tanto, vamos a dejar eso Exacto. ahí. La última en cuanto a Estados Unidos.